أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. La ciencia se está volviendo ortodoxa, cerrada, dogmática, y toda una mafia que amenaza a sus disidentes. Los hechos, la teoría de la evolución de Darwin, para muchos científicos, se ha vuelto relativamente obsoleta frente a una nueva investigación sobre la creación y generación de vida. Reflexionar sobre... Podemos ver que la creencia en la aleatoriedad de la creación y la evolución de la vida, como lo postula la teoría de la evolución de Darwin, es una limitación del progreso humano y ya no nos sirve en nuestra evolución colectiva. La ciencia nunca deja de cuestionar. Cuando una teoría se enseña como un hecho incuestionable, debería ser bastante obvio que algo está mal. Hoy, la ciencia no es realmente ciencia, y esto no solo es cierto para temas como la evolución, es cierto en muchas áreas donde la ciencia es utilizada para una agenda por fuerzas poderosas y corruptas. Las ciencias de la salud son un gran ejemplo. Como dijo Bud Rellman, ex editor del New England Journal of Medicine, la industria médica está comprando la profesión médica, no solo en términos de la práctica de la medicina, sino también en términos de enseñanza e investigación. Las instituciones académicas de este país están permitiendo ser agentes remunerados de la industria farmacéutica. Creo que es vergonzoso. Hoy, algunas publicaciones científicas se silencian y otras se impulsan, dependiendo de cómo afectan las agendas corporativas y políticas. En realidad no se trata de la ciencia. Lo que los principales medios de comunicación predican como ciencia establecida no está realmente resuelto. De hecho, a menudo es muy dudoso. ¿Por qué no más personas ven esto? La respuesta es simple, es porque confiamos en fuentes externas para decirnos qué es, en lugar de tomarse el tiempo, como investigadores individuales, para investigar realmente algo. La teoría de la evolución, pertenece a esta categoría. Los científicos que han rechazado las premisas básicas de la teoría de Darwin continúan siendo condenados y rechazados por la comunidad dominante y las personas poderosas. Esto se debe a que sus pensamientos e ideas que cambian de paradigma sobre el tema, aunque de hecho están más fundamentados, amenazan el objetivo de la élite global, que el denunciante de la ANSA William Binney dice, es control total de la población. La persona promedio que obtiene una licenciatura en ciencia está entrenado para simplemente repetir la misma retórica de los viejos libros de texto de por qué la evolución es el ser y el fin de toda la existencia humana, sin analizar realmente por qué la teoría es altamente cuestionable. Uno de los últimos disidentes es David G. Lerner, un destacado científico y distinguido profesor de informática en la Universidad de Yale. Recientemente publicó un ensayo en la revisión de libros de Claremont que explica sus objeciones a una premisa detrás de la teoría de Darwin. Primero señala la famosa explosión del Cámbrico, que ocurrió hace medio billón de años, en la cual varios organismos nuevos, incluidos los primeros animales conocidos, aparecen repentinamente en el registro fósil durante un periodo de aproximadamente 70 millones de años. Aparentemente, esta explosión gigante de vida espontánea fue seguida por evolución, crecimiento lento y escasos fósiles, principalmente de organismos unicelulares, que se remontan a los orígenes de la vida hace aproximadamente 3.500 millones de años. A partir de aquí, explica cómo la teoría de Darwin predice que las nuevas formas de vida evolucionan gradualmente de las anteriores. Pero si esto se aplica también a las criaturas cámbricas, no funciona. Faltan los predecesores de las criaturas cámbricas, algo por lo que el propio Darwin también se vio perturbado. Además, incluso sin este hecho, muchos científicos ya han utilizado otros aspectos del registro fósil para demostrar que la teoría de Darwin es claramente errónea. La explosión cámbrica había sido desenterrada, y debajo de esas criaturas cámbricas, sus predecesores precámbricos deberían haber estado esperando, y no lo estaban. De hecho, el registro fósil en su conjunto carecía de la estructura de ramificación ascendente que Darwin predijo. Los archivos fósiles en constante expansión no se ven bien para Darwin, quien hizo predicciones claras y concretas que, hasta ahora, han sido falsificadas, según muchos paleontólogos de buena reputación, de todos modos. ¿Cuándo se acaba el reloj con esas predicciones? Nunca. Pero cualquier persona reflexiva debe preguntarse si los científicos de hoy están buscando evidencia que se refiere a Darwin, o si buscan explicar la evidencia que lo contradice. Hay algunos de cada uno. Los científicos son solo humanos, y su pensamiento, como el de todos los demás, está coloreado por la emoción. Fuente, el génesis de las nuevas formas de vida. Su siguiente punto va un poco más profundo. Muchas personas señalan el hecho de que la variación ocurre naturalmente entre los individuos y que los diferentes rasgos ya pasaron. Esto es algo observable y algo que todos sabemos. Muchos científicos realmente usan este punto como prueba de la evolución, lo que no tiene mucho sentido. Según los defensores de la teoría de la evolución, la variación natural es la consecuencia del cambio aleatorio o la mutación a las células, a la información genética dentro de nuestras células que se ocupa de la reproducción. Estas células transmiten el cambio genético a la próxima generación, que, según los darwinianos, cambia el futuro de la especie y no solo el individuo. El motor detrás de este pensamiento, como explica G. Lerner, es el cambio, impulsado por la supervivencia del más apto y, obviamente, mucho tiempo. Luego pasa a hacer una pregunta crucial, que implica exactamente generar nuevas formas de vida. Muchos dentro del campo están de acuerdo en que generar una nueva forma de proteína es la clave. Pero la evolución darwiniana incluso pretende ser capaz de hacer eso. Por Chris Williams, Ph.D. Biochemistry Ohio State University, el alcance completo de la evolución darwiniana apenas toca este importante asunto,
Como bioquímico y desarrollador de software que trabaja en la detección genética y metabólica, me sorprende continuamente la increíble complejidad de la vida. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un vasto programa de computadora de 6.000 millones de bases de ADN en cada célula que guió nuestro desarrollo a partir de un óvulo fertilizado, especifica cómo hacer más de 200 tipos de tejidos y une todo esto en numerosos órganos altamente funcionales sistemas. Pocas personas ajenas a la genética o la bioquímica se dan cuenta de que los evolucionistas aún no pueden proporcionar detalles sustantivos sobre el origen de la vida, y particularmente el origen de la información genética en el primer organismo autorreplicante. ¿Qué genes requirió, o incluso tenía genes? ¿Cuánto ADN y ARN tenía, o incluso tenía ácidos nucleicos? ¿Cómo surgieron enormes moléculas ricas en información antes de la selección natural? Exactamente. ¿Cómo se originó el código genético que une los ácidos nucleicos con la secuencia de aminoácidos? Claramente, el origen de la vida, el fundamento de la evolución, sigue siendo prácticamente toda especulación, y poco o ningún hecho. Diseño inteligente cada vez más, la evidencia apunta a la gran inteligencia aparente en el sistema de creación de vida. La razón por la que la evolución darwiniana se está quedando atrás, y para muchos es obsoleta, es porque está completamente basada en procesos aleatorios, no inteligentes. Edward Pelzer, doctor en filosofía, oceanografía, Universidad de California, San Diego, Instituto Scripps, editor asociado, Química Marina, utiliza un claro ejemplo de laboratorio de la vida real para explicar la necesidad de plantear la existencia de una inteligencia primordial para que las cosas tengan sentido, como químico. El tema más fascinante para mí gira en torno al origen de la vida. Antes de que comenzara la vida, no había biología, solo química, y la química es la misma para todos los tiempos. Lo que funciona, o no, hoy, funcionó, o no, en el principio. Entonces, nuestras ideas sobre lo que sucedió en la Tierra antes del surgimiento de la vida son eminentemente comprobables en el laboratorio. Y lo que hemos visto hasta ahora cuando las reacciones se dejan sin guía como lo serían en el mundo natural no es mucho. De hecho, las reacciones de descomposición y las reacciones competitivas alejan las reacciones sintéticas con diferencia. Solo cuando un agente inteligente, como un científico o un estudiante graduado, interviene y modifica las condiciones de reacción correctamente, vemos algún progreso, e incluso entonces, es bastante limitado y está muy lejos de donde nosotros necesito obtener. Por lo tanto, es la química misma la que habla de la necesidad de algo más que tiempo y oportunidad. Y aún se desconoce si eso es simplemente un conjunto altamente específico de condiciones iniciales, ajuste fino, o alguna forma de guía continua hasta que finalmente la vida emerge. Pero lo que sí sabemos es que las reacciones químicas aleatorias son lamentablemente insuficientes y a menudo funcionan en contra de las vías necesarias para tener éxito. Por estas razones, tengo serias dudas sobre si el paradigma darwiniano actual logrará algún progreso adicional en esta área. Heller trae esta conversación específicamente a la generación de proteínas. Las proteínas son las fuerzas de operaciones especiales, o tal vez los marines, de las células vivas, excepto que son comunes en lugar de raras, hacen todo el trabajo pesado, todas las tareas difíciles y críticas, en una deslumbrante gama de roles. Las proteínas llamadas enzimas catalizan todo tipo de reacciones e impulsan el metabolismo celular. Otras proteínas, como el colágeno, dan forma y estructura a las células, como los postes de la tienda pero en muchas más formas. La función nerviosa, la función muscular y la fotosíntesis son todas impulsadas por proteínas. Y al hacer estos trabajos y muchos otros, el 3 de real forma de la molécula de proteína es importante. Entonces, el simple mecanismo neodarwinista está a la altura de esta tarea. Son suficientes la mutación aleatoria más la selección natural para crear nuevas formas de proteínas. Zambulirse en proteínas. Heller continúa respondiendo esa pregunta con gran detalle, y después de analizar toda la explicación llega a lo que parece ser una conclusión indiscutible. Que la teoría de la evolución no puede, de ninguna manera, ser una posible explicación para la generación de nuevas proteínas y mutaciones que se requieren para que la evolución ocurra. Esta explicación es compleja, pero vale la pena si realmente quiere comprender cómo la ciencia de las proteínas refuta la teoría de la evolución. ¿Cómo hacer proteínas? Es nuestra primera pregunta. Las proteínas son cadenas, secuencias lineales de grupos de átomos, cada una unida a la siguiente. Una molécula de proteína se basa en una cadena de aminoácidos, 150 elementos es una cadena de tamaño modesto, el promedio es 250. Cada enlace se elige, normalmente, de uno de los 20 aminoácidos. Una cadena de aminoácidos es un polipéptido. Péptido es el tipo de enlace químico que une un aminoácido con el siguiente. Pero esta cadena es solo el punto de partida. Las fuerzas químicas entre los eslabones hacen que partes de la cadena se tornen en hélices, otros se enderezan y luego, a veces, clavan varias veces, como la regla de un carpintero, en hojas planas. Luego, todo el ensamblaje se pliega como una compleja hoja de papel de origami. Y el 3 de real forma de la molécula resultante es, como he dicho, importante. Imagina una proteína de 150 elementos como una cadena de 150 cuentas, cada cuenta elegida entre 20 variedades. Pero, solo ciertas cadenas funcionarán. Solo ciertas combinaciones de cuentas se convertirán en estables, útiles, bien formado proteínas. Entonces, ¿qué duros es para construir una proteína útil y bien formada? ¿Puedes juntar un montón de aminoácidos y asumir que obtendrás algo bueno? ¿O debe elegir cada elemento de la cadena con mucho cuidado?
Pasa a ser muy difícil elegir las cuentas correctas. Inventar una nueva proteína significa inventar un nuevo gen. Ingrese, finalmente, genes, ADN, etc. con fanfarria adecuada. Los genes explican los enlaces de una cadena de proteínas, aminoácido por aminoácido. Cada gen es un segmento de ADN, la macromolécula más admirada del mundo. El ADN, por supuesto, es la famosa escalera de doble hélice o escalera de caracol, donde cada paso es un par de nucleótidos. A medida que lee los nucleótidos a lo largo de un borde de la escalera, sentado en un escalón y bajando al siguiente y al siguiente, cada grupo de 3 nucleótidos en el camino especifica un aminoácido. Cada grupo de 3 nucleótidos es un codón, y la correspondencia entre codones y aminoácidos es el código genético. Los 4 nucleótidos en el ADN se abrevian T, A, C y G y puede buscar el código en un libro de texto de la escuela secundaria. T y TTC significan fenilalanina, TCT para serina, etc. Tu tarea es inventar un nuevo gen mutación, por el cambio accidental de un codón a un codón diferente. Tienes 2 posibles puntos de partida para este intento. Podrías mutar un gen existente o mutar galimatías. Tienes una opción porque el ADN en realidad consiste en genes válidos separados por largas secuencias de tonterías. La mayoría de los biólogos piensan que las secuencias sin sentido son la principal fuente de nuevos genes. Si juega con un gen válido, casi seguramente lo empeorará, hasta el punto en que su proteína falla y pone en peligro, o mata, su organismo, mucho antes de que comience a mejorarlo. Las secuencias de galimatías, por otro lado, se sientan al margen sin producir proteínas, y puede mutarlas, hasta donde sabemos, sin poner en peligro nada. La secuencia mutada se puede pasar a la siguiente generación, donde se puede volver a mutar. Por lo tanto, las mutaciones pueden acumularse al margen sin afectar al organismo. Pero si mutas tu camino hacia un nuevo gen válido real, tu nuevo gen puede crear una nueva proteína y, por lo tanto, potencialmente, desempeñar un papel en la evolución. Mutaciones sí mismos ingrese a la imagen cuando el ADN se divide por la mitad en el centro de la escalera, lo que permite que la célula que lo rodea se divida por la mitad y que el organismo que lo abarca crezca. Cada media escalera invoca un conjunto de nucleótidos a juego de la sopa química circundante, emergen 2 nuevas moléculas de ADN completas. Un error en este elegante proceso de replicación, el nucleótido incorrecto que responde a la llamada, un error tipográfico de nucleótido, produce una mutación, ya sea en un plano válido o en un tramo de galimatías. Construyendo una mejor proteína, ahora por fin estamos listos para llevar a Darwin a una prueba de manejo. Comenzando con 150 enlaces de galimatías. ¿Cuáles son las posibilidades de que podamos mutar nuestro camino hacia una nueva forma útil de proteína? Podemos hacer básicamente la misma pregunta de una manera más manejable. ¿Cuáles son las posibilidades de que una secuencia aleatoria de 150 enlaces cree dicha proteína? Las secuencias sin sentido son esencialmente aleatorias. Las mutaciones son aleatorias. Realice cambios aleatorios en una secuencia aleatoria y obtendrá otra secuencia aleatoria. Por lo tanto, cierre los ojos, haga 150 elecciones aleatorias de sus 20 cajas de cuentas y ensarte sus cuentas en el orden en que las eligió. ¿Cuáles son las probabilidades de que se te ocurra una nueva proteína útil? Es fácil ver que el número total de posibles las secuencias son inmensas. Es fácil creer, aunque los no químicos deben tomar la palabra de sus colegas, que el subconjunto de útil las secuencias que crean proteínas reales utilizables, son, en comparación, pequeñas. Pero debemos saber cuán inmenso y cuán pequeño. El recuento total de posible las cadenas de 150 enlaces, donde cada enlace se elige por separado de 20 aminoácidos, es 20.150. En otras palabras, muchos. 20.150 aproximadamente igual a 10.195, y solo hay 1080 átomos en el universo. ¿Qué proporción de estos muchos polipéptidos son proteínas útiles? Douglas Axe hizo una serie de experimentos para estimar cuántas cadenas de 150 de largo son capaces de pliegues estables, de alcanzar el paso final en el proceso de creación de proteínas, el plegado, y de mantener sus formas el tiempo suficiente para ser útiles. Axe es un distinguido biólogo con crianza de 5 estrellas. Fue un estudiante graduado en Caltech, luego se unió al Centro de Ingeniería de Proteínas de Cambridge. Los biólogos cuyo trabajo discute Meyer son principalmente científicos de primer nivel del establecimiento. Estimó que, de todas las secuencias de aminoácidos de 150 enlaces, 1 en 1074 será capaz de plegarse en una proteína estable. Decir que tus posibilidades son de 1 en 1074 no es diferente, en la práctica, de decir que son 0. No es sorprendente que sus posibilidades de alcanzar una proteína estable que realice algunas funciones útiles y, por lo tanto, podrían desempeñar un papel en la evolución, son aún más pequeños. Axe los pone a 1 de cada 1077. En otras palabras, lo inmenso es tan grande, y lo diminuto es tan pequeño, que la evolución neodarwiniana es, hasta aquí, una pérdida muerta. Intenta mutar tu camino de 150 enlaces de galimatías a una proteína útil y funcional y te garantizamos que fallarás. Pruébalo con 10 mutaciones, 1000, 1.000.000, fracasas. Las probabilidades te entierran. No se puede hacer. Las proteínas/mutaciones son uno de varios problemas a pesar de todo el dogma científico que plaga este problema. Las proteínas/mutaciones y la falta de evidencia fósil son simplemente la punta del iceberg cuando se trata de encontrar fallas encontradas dentro de la teoría de la evolución. Hay muchos hechos, información, ciencia y nuevos descubrimientos que harán que uno se pregunte cómo aún se está enseñando. Además,
A pesar del hecho de que somos golpeados con la idea de que la mutación aleatoria es la verdad última dentro de la corriente principal, y que uno está equivocado al cuestionarla, hay una serie de científicos prominentes, que en realidad se están reuniendo en grandes cantidades para refutar colectivamente darwinismo. Un grupo de 500 científicos de varios campos se reunieron unos años para crear un desacuerdo científico del darwinismo, como un ejemplo. El problema es que estos científicos nunca reciben atención de la corriente principal. Pero claramente hay algunas personas muy inteligentes aquí. La teoría estará con nosotros durante mucho tiempo, ejerciendo una enorme fuerza cultural. Darwin no es Newton. La física de Newton sobrevivió a Einstein y siempre sobrevivirá, porque explica los casos que dominan todo el espacio-tiempo, excepto los extremos del espectro, en las escalas más pequeñas y más grandes. Son solo estos casos más importantes, los que vemos a nuestro alrededor, que Darwin no poder explique. Sin embargo, su teoría explica casos de importancia real. Y la osadía intelectual de Darwin siempre será inspiradora. El hombre siempre será admirado. Ahora planteo un desafío final. Queda por ver si la biología se elevará a esta última tan bien como a la primera, cuando su teoría altera cada carrito de manzanas. ¿Cuán limpia y rápidamente puede el campo superar a Darwin y seguir adelante? ¿Con el debido permiso para que cada darwinista tenga que estudiar toda la evidencia por sí mismo? Hay una de las preguntas más importantes que enfrenta la ciencia en el siglo XXI. Otros ejemplos que desechan la teoría de la evolución. No hace mucho escribí sobre un papel reciente publicado por 33 científicos en el Progreso en Biofísica y Biología Molecular Diario, sugiriendo que el florecimiento de la vida durante la era cámbrica, explosión cámbrica, se origina en las estrellas. Es tan fascinante, con el rápido aumento del número de exoplanetas que se han descubierto en las zonas habitables de las enanas rojas de larga vida. Gillion et al. 2016, no se pueden ignorar las perspectivas de intercambios genéticos entre planetas similares a la Tierra con vida. El estudio, hay una pequeña gran propaganda de revista Cosmos, uno de los pocos medios que están hablando sobre el estudio, con 33 autores de una amplia gama de universidades e institutos de investigación de renombre. El artículo hace una afirmación aparentemente increíble. Una afirmación de que, de ser cierta, tendría las consecuencias más profundas para nuestra comprensión del universo. La vida, argumenta el periódico, no se originó en el planeta Tierra. La respuesta: cerca del silencio. Las razones para esto son tan fascinantes como la evidencia y las afirmaciones presentadas por el propio documento, titulado «Causa de la explosión cámbrica, terrestre o cósmica». La publicación revive una idea controvertida sobre el origen de la vida, una idea que se remonta a la antigua Grecia, conocida como panspermia.a. Académicos como Francis Crick, un científico inglés que descubrió la estructura de la molécula de ADN, junto con James D. Watson, argumenta que no hay forma posible de que la molécula de ADN se haya originado en la Tierra. La teoría generalmente aceptada en este campo, como se explicó anteriormente, es que somos el resultado de un montón de moléculas que chocan accidentalmente entre sí, creando vida. Sin embargo, según Crick, somos el resultado de lo que ahora se conoce como panspermia dirigida. Crick y el químico británico Leslie Orgel publicó su artículo en julio de 1973, insinuando que fuimos traídos aquí por casualidad, o por algún tipo de inteligencia de otro lugar del universo. Esto es interesante, porque entonces puedes entrar en la historia de las historias de creación que existen en las culturas antiguas de todo el mundo. Una sería nuestra relación con, por ejemplo, lo que muchas culturas indígenas referirse como la gente estrella. Ni siquiera voy a entrar en todos los extraños restos esqueléticos que han quedado completamente fuera del registro, como los restos de gigantes, por ejemplo. La comida para llevar la agenda para el mantenimiento de la versión neodarwiniana de la teoría de la evolución era nada menos que alejar a las personas de la noción de un creador inteligente y hacia una percepción fundada en el materialismo científico. De esta manera, aquellos que financiaron y controlaron la actividad científica en el planeta tendrían un tremendo poder. La teoría de Darwin puede haber servido a la humanidad durante una cierta fase de nuestra propia evolución, pero ahora nos está frenando. Es hora de que todos penetremos más profundamente en la comprensión de la naturaleza de la creación de la vida si queremos convertirnos en creadores nosotros mismos al estudiar la evidencia actual. Como el grupo de 500 científicos preguntó, ¿cuán limpia y rápidamente puede el campo superar a Darwin y seguir adelante? ¿Con el debido permiso para que cada darwinista tenga que estudiar toda la evidencia por sí mismo? Comience su prueba gratuita de 7 días par. Científicos valientes que empiezan a hablar sin miedo. Dr. Michael Egnor, profesor de neurocirugía y pediatría en la Universidad Estatal de Nueva York, Stony Brook. Sabemos intuitivamente que el darwinismo puede lograr algunas cosas, pero no otras. La pregunta es, ¿cuál es ese límite? El contenido de la información en los seres vivos excede ese límite. Los darwinistas nunca han enfrentado esas preguntas. Nunca han preguntado científicamente, ¿pueden la mutación aleatoria y la selección natural generar el contenido de información en los seres vivos? Dr. Vladimir L. Boykov, profesor de Bioorganic, Universidad Estatal de Moscú, miembro de la Academia Rusa de Ciencias Naturales. La ideología y filosofía del neodarwinismo que venden sus adeptos como fundamento teórico científico de la biología obstaculiza seriamente el desarrollo de la ciencia y oculta a los estudiantes los problemas reales del campo. Dr. Roland H. y RSCH, Química. La vida revelada por las nuevas tecnologías es más complicada que el punto de vista darwiniano previsto.
Así, la teoría evolutiva, que se consideró como una base clave de la biología en 1959, hoy tiene un papel más periférico. La ciencia moderna hace posible ser un escéptico científicamente informado de las teorías darwinianas de la evolución. Philip S. Skell, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, profesor emérito Evan Pugh en la Universidad Estatal de Pensilvania. Las revistas científicas ahora documentan muchos problemas científicos y críticas de la teoría evolutiva y los estudiantes también necesitan saber sobre estos. Punto. Muchas de las críticas científicas de las que hablo son bien conocidas por los científicos en diversas disciplinas, incluidas las disciplinas de la química y la bioquímica, en las que he realizado mi trabajo. Doctora Rebecca Keijer, química biofísica. Me pareció importante firmar esta declaración porque creo que la libertad intelectual alimenta el descubrimiento científico. Si nosotros, como científicos, no podemos cuestionar, reflexionar, explorar y evaluar críticamente todas las áreas de la ciencia, pero estamos obligados a cumplir con la ortodoxia científica actual, entonces estamos operando en un modo completamente antitético a la naturaleza misma de la ciencia. La teoría evolutiva darwiniana fue mi campo de especialización en biología. Entre otras cosas, escribí un libro de texto sobre el tema hace 30 años. Mientras tanto, sin embargo, me he convertido en un apóstata de la teoría darwiniana y la he descrito como parte del mito del origen del modernismo. En consecuencia, estoy de acuerdo en que los estudiantes de biología al menos deberían tener la oportunidad de aprender sobre las fallas y los límites de la teoría de Darwin mientras aprenden sobre las afirmaciones más fuertes de la teoría. Doctora Rebecca Keijer, química biofísica. La teoría de Darwin necesita ser cuestionada y examinada para mantener su integridad científica y evitar que se convierta en dogma. Dr. Douglas Axe, director del Instituto Biológico y profesor visitante Maxwell de Biología Molecular, Universidad de Biola, debido a que ningún científico puede mostrar cómo el mecanismo de Darwin puede producir la complejidad de la vida, cada científico debe ser escéptico. El hecho de que la mayoría no admitirá esto expone el efecto poco saludable de la presión de grupo sobre el discurso científico. Un comentario. Dr. Marcos Eberlin, miembro de la Academia Brasileña de Ciencias, fundador del Laboratorio de Espectrometría de Masas Thomson. Como bioquímico, me vuelvo más escéptico sobre el darwinismo cuando me enfrento a la complejidad extrema del código genético y sus muchas estrategias más inteligentes para codificar, decodificar y proteger su información, como los intercambios UXT y ribosa X desoxirribosa. Para el par ADN/ARN y la traducción de su lenguaje de 4 bases al lenguaje de vida 20A que se base absolutamente en una diversidad de máquinas moleculares exquisitas hechas por los productos de tal traducción formando un dilema huevo y gallina que la evolución no tiene oportunidad de responder. Un comentario. Doctora Yvonne Bolt, Ph.D. Microbiología, Universidad de Minnesota. Cuando los defensores de Darwin afirman que no hay controversia con respecto a la cohesión de la evidencia científica para la evolución como creador, simplemente están expresando un sincero deseo. Punto. Hay un creciente contingente de científicos que han encontrado que la evidencia de la evolución darwiniana es deficiente, y que están listos y dispuestos a debatir a los darwinistas por razones científicas. Raúl Leguizamón, OMD, patólogo, y profesor de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Firmé la declaración de disentimiento científico del darwinismo, porque estoy absolutamente convencido de la falta de evidencia científica verdadera a favor del dogma darwiniano. Nadie en las ciencias biológicas, incluida la medicina, necesita el darwinismo en absoluto. Sin embargo, el darwinismo es ciertamente necesario para hacerse pasar por un filósofo, ya que es principalmente una visión del mundo. Y una horrible, como solía decir Bernard Shaw. David Berlinski. La teoría de la evolución de Darwin es el gran elefante blanco del pensamiento contemporáneo. Es grande, casi completamente inútil, y es objeto de asombro supersticioso. Profesor Colin Reeves, Universidad de Coventry. El darwinismo era una idea interesante en el siglo XIX, cuando las explicaciones de agitación manual daban un marco plausible, sino adecuadamente científico, en el que podríamos encajar los hechos biológicos. Sin embargo, lo que hemos aprendido desde los días de Darwin arroja dudas sobre la capacidad de la selección natural para crear sistemas biológicos complejos, y todavía tenemos poco más que agitar las manos como argumento a su favor. Profesor Colin Reeves, Departamento de Ciencias Matemáticas, Universidad de Coventry. Edward Pelzer, Universidad de California, San Diego, Instituto E. Scripps, como químico. El tema más fascinante para mí gira en torno al origen de la vida. Antes de que comenzara la vida, no había biología, solo química, y la química es la misma para todos los tiempos. Lo que funciona, o no, hoy, funcionó, o no, en el principio. Entonces, nuestras ideas sobre lo que sucedió en la Tierra antes del surgimiento de la vida son eminentemente comprobables en el laboratorio. Y lo que hemos visto hasta ahora cuando las reacciones se dejan sin guía como lo serían en el mundo natural no es mucho. De hecho, las reacciones de descomposición y las reacciones competitivas alejan las reacciones sintéticas con diferencia. Solo cuando un agente inteligente, como un científico o un estudiante de posgrado, interviene y modifica las condiciones de reacción correctamente, vemos algún progreso, e incluso entonces es bastante limitado y está muy lejos de donde nosotros necesito obtener. Así, es la química misma la que habla de la necesidad de algo más que tiempo y oportunidad. Y aún se desconoce si se trata simplemente de un conjunto altamente específico de condiciones iniciales, ajuste fino, o alguna forma de guía continua hasta que finalmente la vida emerge.
Pero lo que sí sabemos es que las reacciones químicas aleatorias son lamentablemente insuficientes y a menudo funcionan en contra de las vías necesarias para tener éxito. Por estas razones, tengo serias dudas sobre si el paradigma darwiniano actual logrará progresos adicionales en esta área. Pero lo que sí sabemos es que las reacciones químicas aleatorias son lamentablemente insuficientes y a menudo funcionan en contra de las vías necesarias para tener éxito. Por estas razones, tengo serias dudas sobre si el paradigma darwiniano actual logrará progresos adicionales en esta área. Pero lo que sí sabemos es que las reacciones químicas aleatorias son lamentablemente insuficientes y a menudo funcionan en contra de las vías necesarias para tener éxito. Por estas razones, tengo serias dudas sobre si el paradigma darwiniano actual logrará progresos adicionales en esta área. Edward Pelzer Ph.D. Oceanografía, Universidad de California, San Diego, Instituto E. Scripps, editor asociado, Química Marina. Chris Williams, Ph.D. Bioquímica Ohio State University. Como bioquímico y desarrollador de software que trabaja en la detección genética y metabólica, me sorprende continuamente la increíble complejidad de la vida. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un vasto programa de computadora de 6.000 millones de bases de ADN en cada célula que guió nuestro desarrollo a partir de un óvulo fertilizado, especifica cómo hacer más de 200 tipos de tejidos y une todo esto en numerosos órganos altamente funcionales sistemas. Pocas personas ajenas a la genética o la bioquímica se dan cuenta de que los evolucionistas aún no pueden proporcionar detalles sustantivos sobre el origen de la vida, y particularmente el origen de la información genética en el primer organismo autorreplicante. ¿Qué genes requirió, o incluso tenía genes? ¿Cuánto ADN y ARN tenía, o incluso tenía ácidos nucleicos? ¿Cómo surgieron enormes moléculas ricas en información antes de la selección natural? Exactamente. ¿Cómo se originó el código genético que une los ácidos nucleicos con la secuencia de aminoácidos? Claramente, el origen de la vida, el fundamento de la evolución, sigue siendo prácticamente toda especulación, y poco o ningún hecho.